Cordial saludo, buenos días. Mi nombre es Jairo Vargas Manrique. Estoy desarrollando la actividad de la unidad uno, línea del tiempo general, que se está desarrollando en este caso el curso de realidad virtual. Eh, Sin más preámbulo, pues voy a comenzar. La realidad virtual, el pasado. Bueno, en este caso la guía nos solicita o nos pide como tal desarrollar digamos, los pasos que se ha tenido con la realidad virtual entre el pasado, presente y futuro. ¿Y cuál es mi opinión respecto a esto? Bien, si bien la realidad virtual atrae cada día más la atención del público y es hoy en día un tema de gran actualidad, aunque se conozca desde los principios de los años 1990 o 90, el concepto de realidad virtual es, sin embargo, mucho más antiguo, siendo una tecnología con una historia muy rica. Uno de los mayores exponentes de esta fue Frank Rouban, que fue un señor o un pintor ruso que del 1856 a 1928 dejó un magnífico legado de pinturas de recreación histórica bélica. Este viene siendo, aquí les dejo un ejemplo de panorámica recreando la batalla de Borodino. Realmente no se explicaría muy bien. Bien, la realidad virtual ha tenido varios cambios a través de los años. Uno de ellos fue en el siglo pasado, que fue el 19, fue el siglo de la fotografía de su vertiente más innovador, la fotografía estereoscópica. El primer estereoscopio fue inventado en 1838 por el británico Charles Wilson y consistía en una especie de gafas que simulaban una imagen 3D. Desde esa fecha o incluso antes se empezaron a crear prototipos que hablaran de la realidad virtual poco a poco. Ahora bien, la primera cámara fotográfica periscópica llegaría unos 10 años más tarde, en el año 1850. Permitía capturar dos imágenes que observadas a través de un visor generaban una imagen 3D en el interior del cerebro, o más bien la sensación de profundidad. Esta técnica fue muy popular durante más o menos de un siglo. Luego de ello, la revolución actual llega cuando el joven californiano Palmer Luckey, aquí es donde ya empezamos a ver lo de que son las gafas de realidad virtual. El joven Palmer Luckey vuelve a poner en la actualidad la realidad virtual al construir un prototipo de gafas financiadas a través de la plataforma Kickstarter. Su prototipo Oculus de 2012 anuaba la visión de volumetría 3D en un entorno 360 grados. De una forma envolvente, 360 grados vendría siendo todo lo que el ojo humano podría ver. De una forma envolvente. Fue comprado por Facebook. Bueno, este digamos viene siendo uno de los prototipos más actualizados hasta el momento que se ha creado. Eh, Este fue comprado por Facebook en 2014 por $2 billones. A partir de este momento se ha disparado la fiebre de la realidad virtual que tiene predicciones de crecimiento altísimas y goza de toda la atención del público. Empresas multinacionales como Samsung, Google, HTC, Microsoft, Sony y un largo etcétera ya han apostado por esta tecnología. Ahora veremos cómo es la realidad virtual en el presente. Ninguna realidad virtual de hoy en día es indistinguible de la realidad. Se calcula que eso aún tardará más de una década, sea más de 10 años, en llegar.
Los usuarios han demostrado en casi todas las ocasiones que prefieren que los entornos virtuales sean interactivos, que sean más realistas, al igual que el caso del entrenamiento para pilotos. De poco servía que las texturas de las nubes fueran perfectas si la integración no parecía a la realidad. Nuestra percepción se basa más en los comportamientos de lo virtualizado en su aspecto. Digamos que esto sí se ha visto más que todo es en la parte, no sé, una película que se estrenó hace unos años que se llama Trunks, una película que bastante buena y sí trataba un poco de la realidad virtual. Más allá de la vivencia meramente visual, los ingenieros y científicos se centraron en mejorar la ergonomía y comodidad de los aparatos, así como en reducir los mareos y dolores de cabeza que las malas implementaciones causaban en el pasado. Esto era, digamos, una de las consecuencias que se usaban, que se tenía al usar la realidad virtual, porque realmente es algo que, pues, actualmente creería yo que es un poco difícil de distinguir con el casco de realidad virtual. Realmente sí lo he probado porque en una feria o algo así lo estuve usando. Los cascos siguen siendo en la actualidad la experiencia más inmersiva, pero mire, refiriéndose más que todo a este de la imagen. En la actualidad la experiencia más inmersiva, pero deben ir acompañados de buenos métodos de seguimiento y la localización del entorno. De poco servía ponerse unas gafas de realidad virtual si no podías moverte, que precisamente el caso del casco del Virtual Boy de Nintendo de 1985, o no poder controlar el desplazamiento al chocar con las paredes como pasaba con el Sega Realidad Virtual de unos años antes. Se refiere a esta imagen que se tiene aquí. El futuro de la realidad virtual, aquí estamos ya hablando, ¿cuál podría ser un posible avance o mejoras en cuanto a esto que se tiene ya porque pues actualmente realmente se usan más que todo son los cascos y eso se usan más en peli. Es muy chévere si cuando vas a cine y tienes algo parecido, no sé si la tecnología 3D tenga que ver en este punto. De hecho también es muy maravilloso pues porque en los videojuegos es algo muy común que se presentan y es más común eso. El futuro de la realidad virtual está ligado a los generadores de contenido de entretenimiento, lo que estaba diciendo. Produzcan y graben contenidos propios del formato de realidad virtual. Y a los desarrolladores continúen creando un software específico, se aumente la resolución de las pantallas y cada vez más capacidad de proceso gráfico. Las aplicaciones de realidad virtual son tantas que es imposible enumerarlas. Todas, pero de momento de educación, el entretenimiento, incluso el arte, son los campos que se muestran más receptivos. Otro ámbito menos claro, pero mucho más importante a largo plazo, se utilizaría para la exploración espacial o entornos médicos. Desde realizar cirugías remotas hasta poder asomarse dentro del cuerpo de un paciente para realizar un mejor diagnóstico. De hecho, sí es algo parecido y se ve, no sé, en ecografías, no sé si eso tenga que ver algo parecido, pero es algo que en un concepto se diría que es algo muy bueno. Y otro es que la realidad virtual de por sí sí es buena, no solamente tiene que ver con este punto de los videojuegos o el área del arte, sino que también se ve en el área del trabajo como tal, o empresas implementan lo de, mm, ejemplo, los arquitectos para construir una vivienda, casa o lo que sea, utilizan este tipo de realidad virtual, pero a través de lo que estaba hablando aquí, aplicaciones. Opinión frente al tema relacionado. ¿Cuál es la importancia, diría yo, de este punto?
Gracias a las últimas novedades de la realidad virtual, es posible varias opciones al cliente, o sea, al usuario, en cuanto a dónde se deberían ir poner los puntos de luz principales de la vivienda. Es lo que se está ahí tratando de decir, como por ejemplo, dónde sería conveniente construir las ventanas o balcones. Este tipo de comprobaciones permiten decidir un tipo de inmueble mucho mejor, incluso podría mejorar como tal la estructura de la vivienda, las coloraciones. Esto diría yo que lo puede hacer una persona o un arquitecto con el programa o aplicación o software, en este caso sería AutoCAD. He trabajado sí con AutoCAD, pero sí es bastante bueno. Hay otro que se llama SketchUp, también es algo parecido, un poco. Ahora, en conclusión, aquí me están hablando del Internet de las cosas. Está claro que el Internet de las cosas será, si no lo es ya, es un factor fundamental para las organizaciones que quieran ser líderes en sí cualquier campo. Su uso ofrece un gran valor, especialmente en términos de costo o aumento de la productividad. Los desafíos existen y no son triviales. Sin embargo, con el apoyo del asesoramiento de los profesionales adecuados, pueden superarlo y recoger todos los beneficios posibles. De hecho, digamos que las grandes viviendas o digamos viviendas en las casas en los Estados Unidos usan este servicio de Internet de las cosas. ¿Qué se refiere al Internet de las cosas? Por ejemplo, que tú tienes tu lavadora en este caso, puedes mirar, bueno, una cosa que tengo sí es un equipo que apareció o que se llama Google Home Mini, que es algo de Apple. No sé qué tenga que ver con este punto, pero ella tiene ahora algo y es que una actualización de software que salió de ese tipo de dispositivo o aparato electrónico que es de Apple, es que puede medir la temperatura. Y otra cosa que es reconocer sonido. Esto no sé si lo puede hacer algún tipo de dispositivo, pero pues en este caso, por ejemplo, el celular mío tiene lo que es reconocer sonido. Y entonces cuando él reconoce un sonido, me llega una notificación al teléfono. Quiere decir que cuando, por ejemplo, no sé, tengo un micrófono en una habitación y yo estoy en otro sitio y tengo un bebé o un hijo, él está llorando o algo, entonces yo lo que hago es que cuando el bebé llora, él se activa y me envía el mensaje al teléfono. Este caso sería algo genial, ¿no? Pues ahí me avisaría. Lo otro es que estaba hablando de la lavadora, que es electrodoméstico. Lo que haría en este caso es que en el Google Home Mini o el Google Home como tal, eh, él reconocería el sonido cuando la lavadora haya terminado, él me avisaría. Obviamente que se sincroniza con mi teléfono, en este caso con el celular, sí. Me avisaría que la lavadora haya terminado y cosas así. Se refiere al Internet de las cosas. Realmente sí es muy bueno. Muchas gracias. Feliz día.